Muy bien, entonces nuevamente aprovecho para saludar. Mi nombre es Mauricio Andrés Bueno Castellanos, creo que ya nos hemos visto en otros espacios y en la mañana de hoy agradezco la invitación de Lirios de San José, de ustedes como grupo de oración, para continuar colocando algunos temas para una reflexión compartida, teniendo presente que nuestra fe es un reto hemos aceptado vivir en comunidad, es un llamado, una vocación que Dios nos hace a transitar la fe junto a otras y a otros. Así que para la mañana de hoy les propongo compartir esta un tema muy propio de el tiempo litúrgico que la Iglesia Católica nos invita a experimentar en este momento y es la Cuaresma, entendida como el proceso de preparación para la vivencia de la Pascua. Y de manera particular, la propuesta en el día de hoy es que podamos reflexionar sobre la Cuaresma a la luz de un texto que el Papa León nos ha planteado. Todos los papas, para los tiempos litúrgicos fuertes, emiten unas exhortaciones. Así que la propuesta de hoy es que podamos reflexionar de manera conjunta a propósito de este tema que hemos querido titular un poco con Jimena, procurando hacer un discernimiento común sobre el ayuno desde el lenguaje, una vivencia de la cuaresma, que es propiamente el llamado que el Papa León nos hace en esta particular, de modo particular en este 2026. Quisiera señalar dos elementos adicionales. En este momento me gustaría plantear un espacio mucho más pedagógico. La idea es que no sea solo una charla en una sola dirección, sino que podamos tener comentarios o por lo menos manifestar en alguna medida qué elementos nos parecen relevantes. Yo no pretendo ser la palabra única, ni mi interpretación es absoluta. Dentro de nuestra fe católica se admite la diversidad de interpretaciones y de experiencias, siempre desde el llamado a la unidad que nos hace el mismo Evangelio de Jesucristo. En esa medida, esto es una propuesta de lectura de este texto, exhortación que nos realiza el Papa León. Entonces, la agenda que yo les propongo para el día de hoy son tres momentos muy sencillos. En primer lugar, ¿cuál es el sentido de la cuaresma? Recordarlo, creo que seguramente lo hemos recordado ya el miércoles de ceniza o en otras celebraciones, pero volverlo a traer sobre la mesa. Segundo lugar, tratar de dilucidar cuál es esta invitación que nos hace el Papa León XIV a la luz de tres verbos: escuchar, ayunar y la vida comunitaria. Y por último, una reflexión mucho más abierta sobre, y estas invitaciones del Papa León, cómo las podemos traducir en nuestra vida cotidiana. Es decir, cómo podemos, si esta es la propuesta, cómo podemos plantearnos quizá en esta cuaresma vivir una atención, un especial examen al uso de nuestro lenguaje, cómo usamos nuestra palabra y cómo ver allí en el uso del lenguaje un lugar de conversión. Entonces, este es un tema que siempre una diapositiva que suelo colocar. Recordemos que nuestra tradición cristiano-católica se fundamenta en tres grandes pilares. En primer lugar, está, esperen un momento que voy a tratar de colocar por acá un resaltador. Ujú, ujú. Yo creo que ya, así acá está. En primer lugar, la escritura, la tradición y el magisterio. ¿Qué es la escritura? Es la Sagrada Escritura, es la Biblia. En esto nos diferenciamos de nuestros hermanos evangélicos y separados. Para ellos, el único fundamento de la fe es la escritura. Por eso ellos se saben tanto la Biblia y hablan de la Biblia y recitan versículos, porque su único fundamento es la escritura. ¿Eso de dónde se origina? Siglo XVI, es decir, 1530 por allí, 1540, cuando Martín Lutero, que es el gran fundador de muchas de estas corrientes, eh, señaló que él se separaba de la Iglesia Católica y para él el fundamento era la sola escritura.
De ahí todos estos movimientos cristianos evangélicos solo se fundan acá. Nosotros, cristianos católicos, además de la escritura, nos fundamos también en la tradición. Tenemos muchos elementos de nuestra fe que son propios de la tradición, que se han construido a lo largo de la historia y han configurado una tradición que se deposita en Jesús, quien tuvo unos apóstoles, 12 apóstoles, y luego de esos apóstoles venía otro gran círculo de seguidores que eran los discípulos, y esa tradición que se ha venido configurando hasta el momento actual. Y en tercer lugar, nuestra fe se fundamenta también en el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Son todos los documentos que la jerarquía eclesiástica emite cada cierto tiempo. Por ejemplo, el texto que vamos a meditar un poco y compartir en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de un texto que está en las redes sociales. Ustedes pueden googlear exhortación del Papa León para la Cuaresma del 2026 y aparecerá particularmente este texto, que es Mensaje del Santo Padre para la Cuaresma del 2026. Eso está en las redes sociales. A este tipo de documentos se le denomina magisterio. Ese es el magisterio de nuestra iglesia. Entonces, hoy en particular hablaremos un poco sobre este magisterio, que es la invitación que nos hace el Papa a León. Entonces, siguiendo nuestra agenda, el primer punto: ¿cuál es el sentido de la cuaresma? Recordar algo que seguramente todos ya sabemos y hemos escuchado múltiples veces. En primer lugar, cuaresma significa 40, son 40 días para prepararnos para la vivencia de la Pascua. Es decir, el centro es la vivencia cristiana de la Pascua. ¿Por qué 40? Todos recordamos Antiguo Testamento, Moisés, las películas de Semana Santa. Moisés liberando, sacando al pueblo de Israel de, el imperio egipcio, y cuando salen de Egipto para en búsqueda de la tierra prometida, este pueblo de Israel dura 40 años en el desierto para lograr llegar a la tierra prometida. Eso volvemos a encontrarlo en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús. Jesús, antes de iniciar su vida pública, es llevado por el Espíritu 40 días al desierto. El número 40 entonces significa un tiempo de preparación. Un punto importante, es un tiempo de preparación donde se nos invita a pasar de una situación a otra. Es decir, un tiempo para prepararnos para vivir una experiencia profunda. Nuestra tradición católica nos ha planteado que existen algunas prácticas de piedad durante la cuaresma. Una de ellas, muy fuerte, es el ayuno, otra es la oración y la limosna. Son prácticas piadosas que se nos aconsejan vivir de manera particular durante estos 40 días. Veamos pues entonces cuál es la invitación que nos hace el Papa León sobre estas prácticas de piedad, sobre la vivencia de la cuaresma. Tres verbos él nos plantea en esta exhortación. Primero, escuchar. Aquí quisiera invitar a alguna persona de los que están conectados en el día de hoy para que podamos alguien leer lo que está en este primer punto. Acá está este texto parágrafo del el libro del Éxodo. ¿Quién se anima a leer, por favor? Yo, invitación del Papa Ah, León sigue. gracias. Escuchar. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor. Hasta ahí nomás, Nubia, gracias. La primera invitación que nos plantea el Papa León es el tema de escuchar. Recordemos algo que ya hemos dicho en este espacio, pero conviene repetir. ¿Qué es la fe? La fe es la respuesta del hombre a la invitación de Dios. La fe católica cristiana es la respuesta que damos los seres humanos a la invitación que Dios nos hace. Dios se manifiesta siempre primero por medio de su creación, de su palabra, de todo, y nosotros respondemos a ese amor de Dios. El amor de Dios es primero hacia nosotros y nosotros respondemos a ese amor. Pero antes de responder, ¿qué es lo que es importante? Escuchar. Escuchar cuál es la voz de Dios en nuestra vida. Acá hay un llamado prioritario muy grande
a nosotros como cristianos, sobre todo, que nos conectamos a estos espacios y que queremos vivir la fe de una manera más profunda. Y es la pregunta por cómo estoy escuchando a Dios. ¿Dónde estoy escuchando a Dios en mi vida cotidiana? ¿Cuál es la voz de Dios en mi vida? Muchas de las veces hablamos de Dios desde lo que aprendimos desde la cabecita, pero no desde lo que hemos experimentado. Esto también me lo han escuchado muchas veces. A veces respondemos cosas de Dios tal cual como responden los niños. Los niños responden lo que escucharon. ¿Y quién es Jesús? Nuestro hermano mayor. ¿Y qué hizo Jesús? Murió por nosotros. ¿Y quién es Dios Padre, el creador de todo? Son respuestas verdaderas, pero son respuestas muy aprendidas. Recordemos esas preguntas de Jesús a sus discípulos. ¿Y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Acá yo creo que viene una primera pregunta que nos podemos hacer en esta cuaresma. ¿Cómo estoy escuchando a Dios? ¿Cuál es la voz de Dios en mi vida? Si alguien me preguntara, Jimena, Mauricio, Carlos, María, Marta, ¿quién es Jesús para ti en tu vida? ¿De dónde surge la respuesta? ¿De lo que aprendí de memoria o de lo que he experimentado? La propuesta que nos hace el Papa León XIV es, miren la manera como Dios escucha. Y acá aparece este texto del Éxodo. He visto la opresión de mi pueblo y he oído sus gritos de dolor. Pregunta que nos hace el Papa León. ¿Estamos escuchando la voz de Dios en la opresión de nuestros hermanos, familiares, otros seres humanos en este mundo? ¿Hemos oído los gritos de dolor de la población hoy en día? ¿Estoy escuchando a Dios allí o escucho otras cosas? ¿O me dejo guiar por otras voces? Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Yo escucho a Dios en el mundo o a veces escucho a otros y las interpretaciones que otras personas hacen del mundo? Miren que ahí hay una diferencia. Cuando Dios escucha, Él no está escuchando a ver quién tiene la culpa. Ah, es que se está viviendo ese porque se lo merece. Y como se lo merece, pues que se aguante. Jesús básicamente no era ese tipo de juicios. Nunca escuchamos a Jesús diciéndole a alguien, usted tiene eso porque se lo merece, ahora aguántese. Todo lo contrario. A Jesús antes le decían, ¿no? Ay, pero ¿cómo le va a ayudar a esa mujer si esa es una mujer pecadora? ¿Usted no sabe todo lo que ha hecho? Y Jesús coge y dice que tenga que se crea libre de pecado, pues tírele la primera piedra. Y se fueron desde los más viejos. O sea, muchos de los que estamos aquí ya somos grandecitos, así que seríamos de los primeros que nos fuimos. Y en últimas le dice a la mujer, mira, nadie te condena, yo tampoco, vete, no peques más. Pero primero te salvo, primero te sano y después te digo no peques más. A veces nosotros entramos primero con el regaño y después le decimos que lo vamos a ayudar. ¿A quién escuchamos? Y sobre todo, por ejemplo, ahorita se hace muy pertinente en Colombia tantas voces que aparecen ahora en campañas políticas. Dios mío, qué cosa tan dura. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero escuchar noticias ahorita es muy duro, porque uno escucha cómo unos le tiran piedras a los otros, porque unos se creen con la conciencia limpia y los otros también. Entonces, una guerra de pedradas, pero uno ve en los dos lados que ninguno de los dos están construyendo, tratando de destruir al otro. ¿Qué será lo que nos está pidiendo el Papa León? Y en este primer verbo, escucho. Tú como creyente, ¿a quién escuchas? ¿Escuchas a Dios hablando en el mundo o escucho al mundo? El mundo siempre va a destruir. La experiencia de Dios siempre será de sanar, salvar, construir, perdonar, reconciliar. Esos son los verbos de Dios. Ay, Mauricio, pero Dios también juzga, claro, pero Él es el que juzga, no nosotros. Ahí hay que dejar a Dios ser Dios. Él es el que juzga. El único que puede juzgar es el que puede salvar. Nosotros ayudamos a construir, pero el que salva es Dios. Dejémosle ese espacio a Dios. Primer verbo, escuchar. ¿Qué es lo que nos dice el Papa León? Nos recuerda, Dios ve y escucha el dolor de su pueblo. Segundo verbo que nos plantea el Papa León en esta exhortación, ayunar. Importantísimo.
¿Cómo podemos ayunar en esta cuaresma? Hay formas clásicas de ayunar. Los viernes no como carne. De hecho, hoy en día hay muchas formas de ayuno famosas, ¿no? Entonces hay ayunos intermitentes. Ya la gente no tiene que creer en Dios para ayunar. La gente ayuna porque quiere. Voy a ayunar 24 horas, 36 horas, 48 horas, y eso es para renovar las células. Y bueno, eso está bien, yo creo, pues, no sé, eso lo deben juzgar los médicos. Pero el ayuno que nos propone el Papa León, que es el ayuno de Jesucristo, es el ayuno de nuestra tradición, es ordenar nuestros apetitos. ¿Cómo podemos organizar? Y miren esto, es ordenar, no reprimir. Si reprimo algo, más adelante eso sale como una olla a presión. Lo pongo ahí a presión y eso después explota. Lo que Dios nos pide es ayunemos en tanto que ordenemos nuestros apetitos, nuestros afectos. Ordenar los apetitos abre al ser humano para escuchar otras necesidades propias y de otros. Miren esta frase tan interesante que surge un poco de la tradición jesuítica. Ustedes saben que yo hago parte de esa tradición y desde allí voy a reflexionar un poco o compartir estas palabras. Y es, todos nuestros desórdenes siempre afectan a alguien. Repito, nuestros desórdenes en los apetitos o en los afectos terminan afectando a alguien y usualmente son las personas más cercanas. Es que yo tengo un desorden a veces con la ira porque me vuelvo soy hierático, rápidamente se me sube la molestia y entonces exploto. Ese desorden tuyo termina afectando a alguien. Es que yo soy un poco orgulloso, orgullosa. Ese orgullo, cuando se desordena, termina afectando a alguien y usualmente a alguien muy cercano a ti. Entonces el ayuno que nos invita el Papa León es, por favor, ordenemos nuestros apetitos, no los reprimamos, ordenémoslos para poder escuchar mejor, no escuchar solo nuestra voz, sino escuchar las voces de los demás. Es que, mire, es que yo veo una situación que eso está muy mal, entonces hay que cambiarla. Antes de lo que tú ves, escuchemos qué es lo que Dios me dice ahí. Los judíos todo el tiempo ponían a prueba a Jesús porque escuchaban distinto a Jesús. Los judíos, sobre todo los fariseos, escuchaban que se incumplía la ley. Y cuando se incumple la ley, para ellos hay que corregir ese problema. Cuando Jesús escuchaba que se incumplía la ley, iba a sanar, iba a salvar la persona primero. Esa frase muy fuerte, ¿no? Tenemos que ser muy estrictos con el pecado, pero muy misericordiosos con el pecador. Y a veces tenemos la tendencia a erradicar el pecado junto con el pecador. Y ese no es Jesús. A Jesús todo el tiempo le dijeron, ¿qué hacemos con la cizaña? ¿La arrancamos? Claro, la cizaña es la maleza que sale en medio del cultivo. Lo más lógico sería, quitemos la maleza para que el cultivo crezca. Arranquemos todo eso de una vez. Y Jesús dice, no, déjenlos crecer juntos, porque ustedes, por sacar la cizaña, también sacan el trigo. Yo, Jesús, en el final de los tiempos cosecharé y sacaré las plantas que dieron fruto para un lado y las otras las quemaré. Pero ¿quién hace eso? Dios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cultivar, cultivar en medio de cizaña. Es que vivimos en medio de cizaña y de trigo, pero la invitación es a escuchar el dolor y ser misericordiosos, inclusive con esas cizañas. Ayuno. El fin del ayuno es ordenar nuestros apetitos, no reprimirlos. Ordenarnos nos abre a escuchar como Dios escucha. Y el ayuno siempre ha de vivirse con fe y humildad. Ese llamado permanente de nuestra cuaresma. Recordémoslo, ¿no? Hay gente que hace ayuno y a todo el mundo le está contando, mire, es que yo estoy haciendo, es que yo... La invitación del Evangelio es que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Vivámoslo en humildad y en fe, ofreciéndolo, reconociéndonos también muy frágiles, que no es nada fácil. Ayuno. Y a alguien más le invito, por favor, a que nos permita con su voz escuchar este texto. Ayunar, estas son palabras del Papa León XIV. ¿Alguien que pueda abrir su micrófono?
ayunar, me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. León 14. Muchas gracias, Ana Yolanda. Miren acá esta invitación concreta. Hay muchas formas de hacer ayuno, dejar de comer, privarme de algo que me gusta mucho, tratar de evitar algo. Aquí el Papa nos está diciendo, por favor, quiero invitarles a una forma de abstinencia poco apreciada, sobre todo hoy en día. Hoy en día la gente se abroga el derecho de decir lo que quiere, como si todos estuviéramos obligados a escuchar lo que los otros dicen. Yo creo que todos tenemos el derecho a la libre expresión, claro que sí, pero también tenemos el derecho a no escuchar algo. O sea, venga, no estamos obligados a escuchar a veces tanto dolor y tanto odio. Personas que cuando hablan solo hablan de odio, de rencor. Todo está mal, todo es terrible, todo es fatal. Es un catastrofismo terrible. Como uno es que, y de hecho existe, ¿no? Hay gente que piensa que estamos en el peor de la situación, o sea, estamos en un mundo donde ya se va a acabar todo. Y bueno, digo, sí, estamos viviendo situaciones muy dolorosas, pero el mundo siempre ha vivido esas situaciones dolorosas. La época de Jesús también vivía esas situaciones muy dolorosas. ¿Qué es lo que nos invita el Papa León? Abstengámonos de utilizar palabras que afecten o lastimen a nuestro prójimo. Miren una cosa interesante. El Papa no nos está diciendo, mire, absténgase de decir mentiras. Ya sabemos que no hay que decir mentiras, obvio que no hay que decir mentiras. Pero acá nos está pidiendo algo más. No solamente decir la verdad, sino si tus palabras, aunque sean verdaderas, van a lastimar, van a herir a alguien, piénsalo dos veces. Quizá no conviene decirlas o no decirlas de esa manera. La pregunta acá es, ¿cómo hablaría Dios? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo lo diría Jesús? Él es nuestra medida, Él es Dios mismo en la historia. Entonces, ¿cómo lo haría Jesús? Y el Papa nos invita, por favor, evitemos decir cosas que lastimen. Y eso sería una tarea de un ayuno espectacular. Todos los días durante esta cuaresma, al levantarme, Señor, dame la gracia de con mis palabras construir y abstenerme de aquellas que destruyen. Y al final del día, evaluarlo. ¿Cómo me fue hoy? Por ejemplo, yo digo, tenemos tantas posibilidades de ejercitarlo en la calle, cuando uno sale. Los sábados son terribles en todas las ciudades, porque todo el mundo sale a hacer compras, a hacer vueltas. Entonces el tráfico se vuelve horroroso. ¿Qué tal que hiciéramos el ayuno de las palabras ahí? Inclusive cuando el otro tiene la culpa, estaba en rojo y se pasó el semáforo, tiene la culpa, no, eso no se debe hacer, es cierto. Pero si yo estoy en ayuno, mejor me quedo callado y digo, Señor, te ofrezco esta persona. Quizá tiene afán, quizá no es tan consciente, qué sé yo. Señor, te ofrezco esta persona para que le vaya bien. Hablemos bien. Bendigan, no maldigan, dice el Evangelio. Bendecir es decir bien. ¿Qué tal si nos abstenemos de ello? Y por último, tercer elemento. Primero, recordemos, invitación del Papa, escuchemos lo que Dios nos está diciendo en el mundo, en la historia, en la realidad. Segundo, ayunemos de qué? De las palabras. Y ahorita ahondaremos un poquito más cómo podemos ayunar de las palabras. Y tercero, no olvidemos que estamos invitados permanentemente a caminar juntos, no lo hacemos solos. Frase muy profunda de la Iglesia Católica, nadie se salva solo, ni solita. Lo hacemos en comunidad. Invitación del Papa León XIV, lo hacemos juntos. Cuaresma es un camino compartido, es un camino que hacemos con otras y otros. En esto yo quiero siempre felicitar a todas las personas que se reúnen en distintos grupos de oración. Por ejemplo, Lirios de San José, eso es vivir la vida en comunidad. No es fácil. A veces hay alguien que se conecta, que no me cae bien, dice cosas que no me gustan mucho. Eso es cierto, eso pasa también en las parroquias, en todas partes. No pertenezco a un grupo de oración, pertenezco a un grupo de Maús, pertenezco a cualquier cantidad de grupos que hay en nuestra iglesia, neocatecúmenos, encuentro matrimonial, encuentro de joven, en fin, muchos grupos. No hay ningún grupo perfecto, pues ¿por qué no? Porque nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Pero caminamos junto a otros, así como las piedritas en el río unas con otras se van limando, eso mismo nos pasa. Nosotros viviendo la fe en comunidad, unos con otros nos vamos limando, vamos aprendiendo paciencia, vamos aprendiendo de la caridad, vamos aprendiendo en concreto a vivir la misericordia que Dios nos ha traído y nos invita a practicar.
¿Alguien más que pueda abrir su micrófono y leernos esto que está acá entre comillas, que son palabras nuevamente de Papa León? Juntos. Cuaresma es un camino compartido. No solo concierne a la conciencia del individuo, sino también al estilo de las relaciones, a la calidad del diálogo, a la capacidad de dejarse interpelar por la realidad y reconocer lo que realmente orienta el deseo. Muchas gracias, Jimena. Esta palabra me parece muy potente y el Papa León la trae de nuestro santo San Agustín. Ustedes recuerdan, León es agustino. Ese tema de los deseos. Los deseos son los que terminan definiendo muchas de las veces nuestras acciones. Si yo me siento vulnerado o vulnerada, yo voy a defenderme. Entonces, mi deseo es de qué? De violencia, de agresividad, porque necesito defenderme, ¿no? Si voy en la carretera, en la calle y alguien se me atraviesa, a mí automáticamente me sale el deseo de defenderme. Lo que el Papa nos está diciendo, miren, por favor, miremos cuál es el estilo de nuestras relaciones. Esto no es un tema individual. Yo veré qué hago con mi vida, propio de los jóvenes y a veces de la cultura individualista del mundo contemporáneo que vivimos. Cada quien mira a ver qué hace. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Y uno dice, el tema no es solo individual, sino un tema de cómo yo estoy planteando mis relaciones, cómo son las calidades de mis diálogos, la capacidad de dejarme interpelar por otras y otros desde la realidad y reconocer realmente qué es lo que orienta, qué es lo que está definiendo mis deseos. Acá hay un llamado muy hondo del Papa León a que nosotros nos preguntemos en el ámbito relacional, ¿cómo es que yo estoy viviendo mi fe? ¿Qué es lo que moviliza mis acciones? Cuando yo le digo a alguien algo, ¿qué es lo que está movilizando esas palabras? Hay un dicho de los mayores que a mí me parece estupendo. Creo que seguramente muchos de ustedes lo habremos escuchado alguna vez. Lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. No sé si lo tengamos por allí presente. Yo creo que sí. Lo repito. Lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Por ejemplo, utilicemos para en este mundo, en este tiempo de elecciones, ¿no? Nos tocó Cuaresma con elecciones, lo cual me parece un llamado profundamente evangélico. ¿Cómo podemos colocarnos los lentes del Evangelio, los lentes de Jesucristo, cuando escuchemos hablar a todos estos políticos y políticas? Porque eso ahorita hay una variedad amplísima, lo cual me parece muy bien, la diversidad es muy propia de Dios. Pero los lentes debemos colocárnoslos nosotros. ¿Esta persona construye o su discurso, su diálogo, es toda crítica? Son todas críticas, todo está mal de A o de B. Repito, para mí la promoción no es busquemos un partido u otro y no dejemos que nadie, y eso es un llamado democrático, ¿no? No dejemos que nadie condicione nuestra postura política. Eso sí, esa es una construcción que configuramos nosotros. Pero el Evangelio sí nos dice, seamos críticos, seamos muy críticos. ¿Quiénes de estos personajes construyen y quiénes se dedican a tirar piedra y piedra y piedra y piedra? ¿Y dónde está la construcción? ¿Cómo nosotros nos dejamos permear también por eso? Y después terminamos escuchando. ¿A quién escucho más? ¿A Dios hablando desde la opresión del pueblo y el dolor de las personas? ¿O terminamos escuchando al mundo desde ciertas ideologías? Que parece terrible esas ideologías. Toda ideología tiende a evitar que el ser humano piense. Jesús nos invita, pensemos. Seamos críticos. El Papa León nos lo está señalando. ¿Cómo estamos entablando nuestras relaciones? Relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con la sociedad. ¿Desde dónde lo hacemos? Desde los valores del Evangelio, que son la misericordia, el servicio, el perdón, la reconciliación, o desde otros valores. Esos otros valores a veces pueden llegar a ser de distintas maneras. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir este ayuno? ¿Cómo podemos vivir este ayuno de abstenernos en utilizar palabras que ofendan? Tercer momento de nuestra presentación del día de hoy. ¿Cómo podemos hacerlo?
En primer lugar, hacernos esta pregunta, que a mí me parece interesante, lo hablábamos con Jimena un poco. Cuando yo hablo, ¿hablo para qué? Hay formas de hablar y hay formas de escuchar. Esto no es del Evangelio, esto es mucho más de teorías de diálogo y construcción de paz. Y hay formas de hablar. Hay personas que hablan permanentemente para descargar lo que sienten. Entonces, si tienen ira, todo el tiempo están botando ira, si tienen lo que sea, tristeza todo el tiempo, si tienen resentimiento, todo el tiempo están irradiando resentimiento, si tienen frustración, todo el tiempo están irradiando frustración. A veces hablamos para descargarnos. Un caso típico que yo recuerdo de esto, habiendo acompañado en algunos colegios la vivencia de las familias, muchas de las veces, por ejemplo, papá o mamá corrige al hijo desde la descarga. Entonces el niñito en el centro comercial se tira a hacer la pataleta. Yo digo, hay muchas formas de corregirlo. Una de ellas, hay papás que les da vergüenza ver ese peladito ahí. Ah, bueno, a cual muchos nos daría vergüenza ver al niño haciendo pataleta. O le da molestia, se molesta. Y entonces como el papá o la mamá se molesta, coge al muchachito, lo levanta y le da dos nalgadas. Pero uno dice, ¿esas dos nalgadas por qué fueron? ¿Para corregir al niño? ¿Para que no vuelva a hacer eso? ¿O porque usted tiene rabia por lo que está haciendo el niño? Son dos cosas distintas. Si yo voy a corregir un muchachito, una muchachita, para que no vuelva a hacer una acción, eso es una manera. Otra cosa es que usted le meta las dos palmadas porque usted tiene rabia. Yo no tengo problema, o digamos, mi punto no es que esté bien o no esté dar palmadas. Eso yo creo que, bueno, la Constitución nos dice unas cosas, la psicología ya nos plantea otras. Yo creo que hay que corregir a los niños, sí, hay que corregir. Pero ¿cómo corrijo? Esa es la diferencia. ¿Usted corrige para que el niño aprenda o usted corrige para desahogarse usted? Ahí hay diferencia. Repito, usted corrige para que el otro aprenda. Si usted corrige para que el otro aprenda, usted lo hace en un cierto tono y con una intencionalidad. Pero a veces yo veo papás corrigiendo no para que el niño aprenda, corrigen para desahogarse. Lo mismo en las relaciones de familia. ¿Cuántas de las veces con el esposo, con la esposa, discutimos es desde acá, para que el otro, o sea, si a mí me dolió, pues voy a tirarle ahora todo esto para que a usted también le duela? ¿Será que yo hablo para descargarme? Segundo, hay personas que hablan todo el tiempo para convencer. Hay personas que parece que tuvieran la infalibilidad papal, ¿no? O sea, todo lo resuelven ellos. Es que yo le voy a decir cómo son las cosas. Y todo el tiempo están convenciendo al resto y opinan de todo como si ellos supieran de todo, ¿no? Gente que parece que tuviera una sabiduría impresionante. Les cuesta escuchar. Y todo el tiempo están hablando y diciendo cómo se deben hacer las cosas. Todo el tiempo convenciendo al resto. Yo sé, yo estoy bien y todos ustedes están mal. Entonces yo les voy a decir cómo es que tienen que hacer las cosas. Ahí no hay diálogo. Ahí solo hay una persona diciendo cosas. Puede que esto que yo esté haciendo acá pues, sea en esta misma lógica. Yo diciendo una cosa, nadie contesta. Entonces es como si yo tuviera la verdad. Y eso no es verdad. Ningún ser humano tiene toda la verdad. Todos podemos y estamos llamados a aprender de otros. Por ejemplo, de los jóvenes, por ejemplo, de los niños, aprender unos de otros. Fundamental. Otros solo hablan para discutir. No sé si a ustedes les parece, pero yo veo mucha gente que todo el tiempo habla para contrapuntear. Entonces les encanta como que el mundo arda. Entonces usted dice esto, no, eso está mal, eso no sé qué, esto, bla. Y entonces hoy en día, miren, los terian, esos muchachitos perdidos, bla, se creen perros, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es esa locura? Y entonces nos escandalizamos más por ver 10 muchachitos que se creen perros, pero no nos escandalizamos por todos los niños que mueren de hambre, por todos los niños que sufren violencia sexual, que sufren violencia intrafamiliar. Eso no nos parece tan problemático. Entonces, me parece muy complejo ver estos muchachitos que se creen perros y los otros no. Yo no estoy diciendo que uno sea peor que otro, no. Mi punto es, venga, veamos y escuchemos lo que está diciendo. Para mí, ver estos niños creyéndose perritos, para mí, antes de, no sé, para mí, perdón porque esto es muy mío, pero antes de entrar a juzgarlos, me pregunto es, ¿qué pasará en esas familias? ¿Qué estará pasando en esas familias para que esto esté pasando? ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Antes de entrar a juzgar y decir, eso es el mundo que se volvió loco. Antes de hacer eso, pregúntese, ¿qué le estará diciendo Dios ahí? Que ahí hay algo que podemos hacer nosotros. No entremos a criticar de una vez. ¿Qué tal si nos preguntamos primero?
¿Qué me puede decir Dios ahí? Incluso en algo tan absurdo como eso. Entonces, a veces puedo hablar ¿para qué? Para relacionarme con el otro. ¿Qué tal si en lugar de hablar para descargar lo que yo siento, para convencer al otro, para discutir y decir quién tiene la verdad, hablo incluso para relacionarme? Tú estás diciendo esto, te entiendo que me estás diciendo aquello. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué podemos construir en conjunto? No porque yo tenga toda la razón, ni porque tú la tengas, sino que entiendo que Dios se manifiesta en todos, inclusive en esos momentos tan duros, en esas situaciones tan complejas. O sea, yo creo que, por ejemplo, la violencia en Colombia no es un tema simplemente toca darle, matar a los malos. Esa es, a veces es una respuesta, ¿no? ¿Qué hacemos con los malos? Matémoslos, matemos a todos los malos. Y ese es el dicho de Mafalda, ¿no? ¿Y qué pasa si matamos a todos los malos? Pues nosotros también nos convertimos en malos porque estamos matando a otros. Nadie tiene el derecho de tomar la vida de nadie. Nadie, nadie. Así sea culpable el otro, perfecto. Tendremos que buscar los medios, pero no es con más violencia. La violencia genera más violencia. Jesús fue un hombre que todo el tiempo les dijo, mire, no a la violencia. No, no. Es más, es el único rebelde. Jesús es el único rebelde que el muerto lo puso él mismo. Él mismo se entregó. No, 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 vamos a matar a los otros. No, no, no. Si hay que morir, si alguien tiene que morir, muero yo. Esa es la revolución de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros en el lenguaje incorporar eso? Entonces, preguntarnos, yo sé que hay momentos donde uno tiene que descargar y eso es importante, donde uno quiere convencer y donde uno quiere discutir. Quizá busquemos los espacios para hacer esto. A veces el psicólogo es muy importante, muchas de las veces. Si usted tiene un problema de ira y todo el tiempo tiene que estar descargándose porque se siente muy presionada, presionada, busquemos su ayuda profesional. Ellos nos ayudan, la psicología nos ayuda para entendernos un poquito más qué está pasando y poder ser lo más articulados posible para entrar en relación con los otros. Entrar en relación significa construir. Bueno, Mauricio, ¿y eso qué significa en concreto? ¿Cómo podemos ayunar entonces en la vida cotidiana? El lenguaje como un lugar de conversión. En primer lugar, escuchémonos a nosotros mismos. Escuchar cómo está Dios hablando significa también cómo Dios habla en tu vida, en tu cuerpo. Por acá voy a leer algunos nombres de personas que están conectadas. Ana Yolanda, Nubia, Leli, Silvia, Bellavenis, Luisa. ¿Qué tal si en esta cuaresma inicias escuchándote? ¿Cómo estás tú? Por ejemplo, escuchemos nuestro cuerpo. Tengo 2 años con un dolor de cuello y un dolor de espalda, y me duele este brazo, me duele el hígado, me duele. Yo creo que Dios nos habla por ahí. Dios nos está diciendo, oiga, ¿qué es lo que usted está cargando? Odio, rencores, frustraciones, tristezas, dolores. Llevamos cargando año tras año. ¿Qué tal que en esta cuaresma tú, de la mano de Dios, decidas abordar y soltar eso que vienes cargando? Excelente ayuno sería. Escuchémonos primero a nosotros mismos, nosotras mismas. Allí donde estamos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está doliendo? ¿Por qué será que me pasa esto? Muchas de las, ¿para qué me pasa? ¿Qué puedo hacer con esto? Hay cosas que nos ocurren y ya pasó. ¿Por qué lo sigo cargando? ¿Por qué me cuesta tanto soltarlo? O hay otras situaciones que sí estoy llamado a cambiar. Típico, ¿no? O sea, ay, yo creo que Dios nos mandó esa enfermedad. No, pues no, discúlpeme, pero pues es que usted no se tenía una comida muy desorganizada. Usted por estar trabajando no comía horas y entonces desarrolló una úlcera y una gastritis terrible. Dios no se la mandó estrictamente. O sea, usted se descuidó, no se cuidó y ahí tiene su enfermedad. No todas pasan así, evidentemente. A veces y a todos nos puede pasar algo. Ah, no, pues me desarrolló una enfermedad. Pero yo tengo que escucharme para saber de dónde viene y qué puedo hacer con esto, cómo la puedo significar. Y habrá situaciones que no podemos significar. No entiendo por qué. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Pues entregar, soltar. Propio es de la experiencia de fe no aferrarnos. Nosotros somos como los niños chiquitos. Usted al bebé le pone el dedito y él se aferra.
Entonces, el niño de 1 año le da una galleta, el niño la coge. Le da otra galleta, la coge con la otra manito. Y usted le da una tercera galleta y ese pobre niño empieza a sufrir, porque no es capaz de soltar las dos que tiene, pero quiere coger la tercera. Le falta otra mano. A veces nos pasa eso de adultos. Cogemos y nos agarramos y suelte. No, nos suelta. ¿Qué tal si me escucho? Segundo, abstenernos. ¿Abstenernos de qué? Ya no lo dijo el Papa León. Invitación, me gustaría invitarlos a abstenerse de utilizar palabras que afecten a ustedes y a otros. A veces utilizamos palabras duras con uno mismo, ¿no? Yo escucho a veces algunas mujeres y hombres cercanos. Es que yo soy más bobo, yo siempre me tropiezo con todo. No, no, es que yo soy muy tonto, es que yo soy muy amotriz. No, 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 es que yo soy más ciego. Hombre, ¿para qué te decís eso? Dios no te dice eso. Dios no te está diciendo, ay, es que usted es más bobita. Nunca te lo diría Dios. Dios te dice, no, te cree hermosa, perfecta, así como eres. Ay, pero es que me tropiezo todo el tiempo. Pues todo el mundo nos tropezamos con algo. Todos los seres humanos lo hacemos. Pero yo no me estoy diciendo todo el tiempo, ah, es que yo soy bobo, es que yo no, es que soy desmemoriado, es que yo no veo, es que yo no escucho bien. No, 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 no nos digamos eso a nosotros, a nosotras. Porque si usted no se cuida y no se quiere, ¿cómo va a cuidar y a querer al resto? Escuchémonos, abstengámonos de utilizar palabras que destruyan para todo el mundo, con nosotros y con los demás. Mire, mensaje sencillo. Usted quiere hacer ayuno del lenguaje, cada vez que vaya a decir algo, muérdase la lengua. Y dijo, de madre, espere, espere. Así sea verdad, así sea verdad. Pero es que mire, ese muchachito está haciendo una cosa terrible. Espere, espere, muérdase un poquitico la lengua. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? Por último, junto a otros, no hagamos esto solos. Sigamos cultivando la vida comunitaria. Orar con otros, cada vez hay más espacios, hay rosarios, adoración al Santísimo, grupos. Hagámoslo junto con otros. Los otros siempre será más complejo, absolutamente seguro. Caminar con otros nos implica caminar más lento. Si voy solo, voy más rápido. Y es más fácil. Entonces yo hago mi novena solo, rezo, rezo y chao, y se acabó. Rezo mi rosario solo con un audio y se acabó. Hay momentos en los que nos toca hacerlo, perfecto. Pero también hay otros momentos donde estamos llamados a vivirlo en comunidad. A veces nos cuesta ir a misa, ¿no? Ay, qué pereza ir a misa, salir, el trancón, el frío, todo. Hombre, sí, pero es salir de mi lugar de confort, es ofrecerle eso a Dios. No porque Él me esté diciendo, es que si no le pongo cero. No, 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 no. O sea, Dios no me va a juzgar por eso. Es que a mí me hace bien hacerlo de esa manera. Lo hacemos con otros. Por eso la invitación de que la Eucaristía sea presencial. Allí vamos, encontrémonos. Ay, pero es que yo voy allá y hay unos muchachitos que no me dejan poner atención. Es que hay gente que me parece terrible. Todo eso es cierto. Pero vayamos, lo hacemos junto con otras y otros. Conclusión. Invitación que nos hace León en esta cuaresma. Vivamos la cuaresma como preparación de la Pascua, no olvidemos qué es la cuaresma. La cuaresma es la preparación de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es ese paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Entonces nos estamos preparando para la Semana Santa y la invitación que nos hace León es, por favor, abstengámonos en el ayuno, abstengámonos de utilizar palabras. ¿Y cómo podemos abstenernos? Escuchándonos, mordiéndonos un tricito de la lengua y caminando junto con otras y otros. Pues eso era un poco la propuesta que les traía para en el día de hoy. Este es el texto, yo lo voy a colocar ahorita en el chat para que quien lo quiera leer, es un texto cortico que nos escribe el Papa León para todas y todos. Muchísimas gracias por su paciencia. Ahora quisiera invitarles para que